Buenos días, estudiantes de grado séptimo. En esta oportunidad hablaremos sobre la sección número 4 del tercer periodo, cuya temática es el teorema de Pitágoras. Entonces, para iniciar, quiero presentarles aquí un aplicativo que nos va a permitir identificar en qué consiste justamente el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema básicamente se va a aplicar en aquellos triángulos que sean rectángulos, es decir, que tengan un ángulo recto. En estos casos siempre vamos a tener pues tres medidas que constituyen al triángulo y llamaremos hipotenusa a aquel lado del triángulo que corresponde al de mayor longitud. Entonces, aquí podemos evidenciar que el de mayor longitud es aquel donde está ubicado un cuadrado de color amarillo. Listo. Entonces, sobre los otros dos lados del triángulo que llamaremos catetos, ¿listo? Utilizaremos la palabra cateto para enunciar los otros, es decir, no el más largo, sino los demás, los otros lados del triángulo. Entonces, sobre ellos yo puedo construir también cuadrados. Sobre la longitud de cada cateto de cada lado puedo construir un cuadrado. Y por último, este otro cateto también he construido este cateto a través de la longitud de uno de sus lados que tengo acá. Entonces, ¿qué establece el teorema de Pitágoras? Pues él establece básicamente que si yo cojo el área, aquí hemos representado con al cuadrado, el área de el cuadrado que se forma sobre cada uno de los catetos, es decir, a cuadrado y b cuadrado, la suma de estas dos cantidades siempre dará como resultado el área del cuadrado que se construye sobre la longitud del lado más largo del triángulo, es decir, sobre la hipotenusa. Entonces aquí evidenciamos, podemos observar que en el primero que tenemos 9 unidades, por llamarlo de alguna manera, porque tenemos 9 cuadritos, y si yo le sumo 4 cuadritos, o más bien 4 unidades, nos tendría que dar un total de 13 unidades. Entonces, lo que podemos hacer aquí es verificar justamente la suma de estas unidades que vamos a obtener. ¿Listo? Entonces tendríamos aquí un cuadro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si observamos, en este cuadrito tenemos más de la mitad. Por lo tanto, la suma de esos dos pedacitos, es decir, de esta área más esta área de acá, nos darían las 4 unidades que sumadas con las 9 nos darían las 13. Listo, esto como para tener una noción de cómo funciona básicamente el teorema. Pero bueno, hablemos propiamente del concepto. El teorema de Pitágoras, como ya lo dije anteriormente, únicamente se aplica en triángulos que son rectángulos y básicamente el teorema establece que en todo triángulo el cuadrado que se construye sobre la hipotenusa, es decir, sobre el lado más largo, será igual al cuadrado que se construye sobre cada uno de los catetos luego de haber sido sumados. Pitágoras como tal establece esta expresión que tengo aquí. La voy a encerrar para que la dejemos presente. Esta expresión es la que se conoce con el nombre del teorema de Pitágoras, pero de esa expresión yo puedo despejar cada uno de los términos a conveniencia para poder hallar la medida de sus lados. Recordemos que si aquí la hipotenusa está elevada al cuadrado, la forma correcta de eliminar ese cuadrado será a través de la operación contraria. La operación contraria de la potenciación será la radicación. Entonces, por lo tanto, aquí sacaremos raíz cuadrada, como tengo en cada una de ellas. Entonces, la fórmula que finalmente vamos a usar son estas que tengo aquí encerraditas. Esta sirve para hallar la hipotenusa cuando me dan la longitud de cada uno de los catetos. En cambio, la que tengo acá me va a servir para hallar la longitud de uno de los catetos si conozco la hipotenusa y si conozco el otro cateto. Igualmente hacerlo cuando se trata del cateto B. Aquí tenemos
cómo se construye un triángulo rectángulo y los elementos que conforman al triángulo rectángulo. Nuevamente la hipotenusa es el lado más largo, que es el que se encuentra frente al ángulo de 90 grados, y los otros dos lados se llamarán catetos, los cuales los representaremos con la letra A y B. Bueno, aquí les tengo un ejercicio que básicamente está establecido en la guía. Está como ejercicio planteado, aquí quiero explicarlo. Nos dice que si la hipotenusa de un triángulo mide 2 centímetros, es decir, el lado más largo mide 2 centímetros, y uno de sus lados mide 1 centímetro, es decir, esta es la medida de uno de los catetos, ¿cuánto mide el otro lado? Entonces aquí hacemos un pequeño esquema, ubicamos los 2 centímetros que nos dan como hipotenusa porque es el lado más largo. Ya dijimos anteriormente que la medida se coloca frente al ángulo de 90 grados y pues ubico en uno de los catetos una longitud de 1 centímetro. Ahora bien, entonces, como la pregunta es, nos están pidiendo cuánto mide el otro lado, vamos a mencionar o a nombrar cada uno de los lados. Este de 2 centímetros lo llamaremos H, que es hipotenusa. El de 1 centímetro quise que se llamara A. Por lo tanto, la pregunta es cuánto mide B. Entonces, me devuelvo y observo la formulita que me sirve para hallar B. Me dice, coja la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado y réstele la medida. Disculpen, me corrijo acá un momento la fórmula. Y aquí sería al cuadrado y al cuadrado. Y le resto la medida del otro lado. Entonces, vamos a reemplazar los valores. La hipotenusa la conozco, que son 2 centímetros. Reemplazo aquí 2 centímetros y lo elevo al cuadrado. Y le resto la longitud del otro lado, que es 1 centímetro. Lo conozco y lo elevo al cuadrado. Ustedes muy bien saben que si yo tengo 2 centímetros y lo elevo al cuadrado, es como si tuviera 2 centímetros por otros 2 centímetros, porque es una potencia. Eso nos dará 2 por 2, 4 centímetros cuadrados. Repetimos el procedimiento cuando tenemos 1 centímetro todo al cuadrado. Es como tener 1 centímetro por otro centímetro. Eso nos daría 1 por 1, 1 centímetro cuadrado. Bien, ahora entonces que ya tenemos nuestros resultados, hacemos la operación, al 4 le quito 1, nos da 3 centímetros cuadrados. Entonces aquí es importante, vamos a hacer uso de la calculadora, colocamos raíz cuadrada de 3 y eso nos da un valor aproximado de la medida de la longitud de este lado. Entonces a la pregunta ¿cuánto mide B? Responderemos que B mide 1,73 centímetros. Ahora bien, un segundo ejemplo. Este ejercicio nos pide que verifiquemos cuáles de los siguientes segmentos forman un triángulo rectángulo. Y las medidas que nos daban eran estas. Nos decía que medía 15, 12 y 4. Nos daban sencillamente esas medidas. Recordemos que yo debo de identificar cuál medida corresponde a la de la hipotenusa y cuál medida corresponde a la de los catetos. Pues bien, como 15 es el lado más largo, inmediatamente sé que es la hipotenusa y pues uno de los catetos lo menciono como 2 y el otro como 4. Entonces, si se supone que estas medidas corresponden a las de un triángulo rectángulo, pues deben de cumplir con la expresión que estableció Pitágoras, que es esta. Entonces verifiquemos a ver si los resultados nos dan iguales. Donde está la hipotenusa colocaremos entonces los 15 centímetros, los elevamos al cuadrado y esto tendría que ser igual a, ojo, al cuadrado, que son 4 centímetros, lo colocamos acá, elevados al cuadrado, más b al cuadrado, que son 12, y lo elevamos al cuadrado. Ahora bien, resolvamos cada una de las potencias. Recordemos que 15 centímetros al cuadrado, nuevamente, es como tener 15 centímetros por otros 15 centímetros. 15 por 15, 225 centímetros cuadrados. Lo pongo aquí en el resultado. Ahora bien, 4 elevado al cuadrado nos daría 16, porque 4 por 4, 16. Y 12 al cuadrado nos daría 144, porque 12 por 12 nos da 144. Bajamos nuestro 225 y verificamos. 16 más 144. 0, llevo 1, 6, 160.
Pero ojo, no nos está dando igual a 225. Como la igualdad no se cumple, diremos que entonces no corresponde a las medidas de un triángulo rectángulo. Listo, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad.